Dios les bendiga, hermanos, a todos. Es ciertamente un privilegio poder estar aquí en la casa del Señor y poder enseñar, predicar su palabra. Le he titulado a mi mensaje, así como ustedes lo pueden ver en la pantalla, la evidencia que demuestra que vamos de camino a la gloria. Más tarde vamos a explicar qué cosa es la gloria. Por el momento baste decir de que la gloria no es una mujer, ¿okay?, de la que estamos hablando aquí en esta tarde. Hay un canto muy lindo y muy viejo, por cierto, titulado Cuando allá se pase lista. No sé si se acuerdan de él, pero el canto dice en la penúltima estrofa, si no mal recuerdo, en aquel día sin nieblas, en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista, ahí he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Bueno, esa es la idea, ese es el principio, de que un día vamos a estar delante de la presencia del Señor y vamos a tener el privilegio de decir que estamos presentes en la presencia de Él. La palabra de Dios nos enseña que ciertamente hay un libro, hermanos, en el cielo, en que están inscritos todos los nombres de las personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo. El libro, así se llama el libro de la vida del Cordero. En ese libro están inscritos todas las personas que han recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Apocalipsis 21:27 nos habla y nos enseña de esa realidad. Dice, no entrará en ella, o sea, en las nuevas mansiones celestiales que el Señor está diseñando, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que es muy importante que uno pueda determinar mientras vive aquí en la tierra que su nombre esté inscrito en ese libro de la vida del Cordero. Todas las personas que están inscritas en ese libro disfrutarán de la gloria de Dios. Bíblicamente hablando, en este pasaje, la gloria de Dios se entiende como el lugar donde Dios habita, el cielo, donde la plenitud de su divinidad está presente. En este día estaré compartiendo 3 evidencias que demuestran si una persona está de camino a la gloria. 3 evidencias. Número 1, primero, las personas que están de camino a la gloria buscan las cosas de arriba. Y no estamos hablando de un segundo piso ni de un tercer piso, eso de que buscan las cosas de arriba. Colosenses 3:1 nos dice lo siguiente, ustedes lo pueden ver. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bueno, lo primero que tenemos que comprender, hermanos, es que para buscar las cosas de arriba, primero tenemos que haber nacido de nuevo. Eso es una realidad. Note que dice el apóstol Pablo que hemos sido resucitados con Cristo. Bueno, la razón por qué hemos sido resucitados con Cristo es porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos en nuestras transgresiones, muertos haciendo cosas que a Dios le desagradaban, pero Dios nos ha dado una oportunidad y Dios nos ha dado vida espiritual. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3 dicen lo siguiente, noten. Solamente voy a leer el 1 por cuestión de transparencia y de enfoque. Pero el versículo número 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ok, si ponen la atención, estábamos muertos, no teníamos vida espiritual, pero ahora sí tenemos vida espiritual. Entonces lo primero que Dios ha hecho por nosotros es resucitarnos, porque estábamos muertos espiritualmente hablando, pero ahora tenemos vida espiritualmente hablando. Es cierto, todos hemos tenido vida física desde el día que nacimos, pero no todos hemos tenido vida espiritual desde el día que nacimos. En realidad nadie ha tenido vida espiritual desde el día en que nació, exceptuando el Señor Jesucristo.
Por lo tanto, si usted realmente ha recibido vida espiritual, entonces usted debe buscar las cosas de arriba. Eso lo dice el texto, no lo digo yo. Noten, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ok. Vamos a hablar un poco con relación a qué cosa es eso. ¿Qué cosas son las cosas de arriba? Bueno, varias cosas que podemos decir en este momento. Yo voy a mencionar solamente 3 por cuestión de tiempo, pero podrían haber más. Yo voy a mencionar 3. Número 1, las cosas de arriba, esto es, las cosas que nos perfeccionan en la disciplina de la piedad. O sea, hay 2 maneras de vivir, bien sencilla. O usted vive para darle gusto a la carne, y algunas veces lo hacemos, o usted vive para darle gloria a Dios y para traerle gloria a Dios. Una cosa es clara en las Escrituras, y es el que vive para agradar su carne no puede agradar a Dios, porque no hay manera de hacer las 2 cosas. O sea, es muy determinado en las Escrituras, o usted le agrada a Dios o usted le agrada a su carne, pero no puede hacerlo a la vez, porque no se puede servir a 2 señores, porque va a quedar mal con uno. O agrada a uno y va a quedar mal con el otro, o queda mal con este y con el otro va a quedar bien. Entonces tenemos que comprender que buscar las cosas de arriba significa buscar las cosas que nos perfeccionan en la disciplina de la piedad. Ok, yo sé, la mayoría tal vez no saben lo que es la piedad. La piedad, desde un punto de vista bíblico, se refiere a que usted trata de practicar las características que eran y estaban presentes en la vida del Señor Jesús. Usted sabe que es una persona piadosa, no necesariamente por la ropa que se pone, no porque si el pelo es corto, el pelo es largo, el vestido es largo, el vestido es corto, aunque obviamente, verdad, hablando del vestido principalmente, pues las mujeres deben de vestirse, dice la Biblia, de manera recatada, o sea, decente, de que no sea algo indecente, pero el hecho de que usted ande un vestido más largo que la otra hermana, pues eso no te hace más santo. O del hecho de que usted, no sé, se ponga pantalones y la hermana solamente usa vestidos, tampoco eso la hace más santa. Pero si usted exhibe una conducta agradable delante del Señor, entonces sí, usted es una persona tal vez más santa que la otra. Personas que tal vez no gritan, personas que sirven, personas que ayudan, personas que colaboran, personas que están en su casa para ayudar, para contribuir, para bendecir a los demás. Pues así es como usted demuestra que es una persona piadosa, una persona que lee la Biblia, una persona que medita en las Escrituras, una persona que trata de practicar lo que ha leído, una persona que le trae gloria a Dios a través de todas sus acciones. Así es como que usted sabe que es una persona piadosa. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Hermano, la realidad es que tal vez muchos de nosotros necesitamos ejercicio físico. Tal vez usted y yo necesitamos ir a un gimnasio. Lo único que le pido es que no haga lo que yo he hecho, ¿verdad? Yo tengo membresía, pero no voy. O sea, todos los meses pago membresía en gimnasio, pero no voy. En realidad. Y cuando voy, solo voy a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que vine? Okay. Y normalmente pasan meses y meses y meses. Entonces, es cierto que es una buena idea tener una membresía en el gimnasio. Es bueno, hermano, hacer ejercicios. Miren, esto no tenía nada que ver con el mensaje, pero vale la pena mencionarlo. Y es de que el ejercicio físico es bueno. Yo espero que ustedes entiendan eso, que es bueno hacer ejercicio. Pero hay un ejercicio que es aún mejor, y es ejercitarse para la piedad. En otras palabras, ejercitarse todos los días, que yo quiero ser más como el Señor Jesucristo. Entonces, buscar las cosas de arriba significa ejercitarse para la piedad. Número dos, buscar las cosas de arriba significa que no nos enfocamos demasiado en las cosas de este mundo. Juan, el escritor del libro de Juan y el escritor de las cartas de Juan, nos dice lo siguiente en Primera de Juan,
capítulo 2, versículo 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice el versículo que sigue, aunque no esté ahí, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que permanece es el que hace la voluntad del Señor. ¿Sí están conmigo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en buscar las cosas de arriba, y buscar las cosas de arriba significa que no nos enfocamos demasiado en las cosas de este mundo. Ahora bien, siempre me gusta explicar bien las cosas porque si no hay una tendencia, y la tendencia es que las personas oyen cosas que yo no estoy diciendo. ¿Qué es lo que yo no estoy diciendo? Y tal vez algunos están pensando que yo lo estoy diciendo. Oh, mira, entonces eso significa que nosotros no debemos de pensar en buscar cómo estudiar, no debemos de pensar en tener un buen empleo, no debemos de pensar en buscar cómo proyectarnos hacia el futuro. No, absolutamente no. Usted estudie, usted proyecte hacia el futuro, pero entienda, de acuerdo a como lo vamos a ver al final, entienda que bíblicamente hablando todo esto es temporal. Todo es temporal. Hermanos, por mucho que estudie, usted no puede estudiar toda la vida. Eventualmente se acaba. Mire, una de las cosas que también lo vamos a estudiar más tarde es de que algunas personas dicen erróneamente, no, pues ya, ¿desde cuándo están diciendo que Cristo ya viene? Ya viene Cristo, Cristo viene pronto, Maranata, Cristo viene. Y ya ves, ya han pasado más de 2000 años, pero lo que muchos de nosotros o muchas personas no se aperciben es de la realidad. Bueno, Cristo no ha venido, pero muéstrame una persona que tenga 150 años en este tiempo de edad. Una sola persona que tenga 150 años de edad. No hay. Eso significa, aunque lo vamos a ver más tarde, que si Cristo no viene pronto, de todas maneras tú te vas a morir. Si están conmigo, y la cosa es que tienes que estar listo para ese día. Entonces, la Biblia nos explica por qué Cristo no ha venido todavía, pero también la Biblia nos explica de que la vida del hombre es efímera, o sea que se acaba. Dice la Biblia que la vida del hombre es como el rocío de la mañana, es como la bruma de la mañana, o sea, que en la mañana tú la ves, pero en cuanto el sol se pone fuerte, deja de ser. Y así es la vida del hombre, dice la Biblia. Y si no, hermanos, yo sé, los que están jóvenes, cuando uno está joven todavía, y joven para mí, interesantemente, porque las perspectivas cambian. Si usted tiene 40 años, para mí usted está joven todavía. Interesantemente. No, una persona ya de 50, ya no tanto. Okay. Ya pertenece a otro grupo. Pero el punto que estamos tratando de ilustrar es que la vida es corta. Cuando usted puede mirar en su Facebook page que usted publicó algo hace 15 años, eso le verifica a usted la realidad de que la vida es corta. La vida se va rápidamente. Entonces debemos de prepararnos y entender de que no podemos enfocarnos demasiado en las cosas de este mundo. Tercero, nuestros ojos deben de estar puestos en el Cristo resucitado. Eso es algo que debemos comprender. Y eso nos lo dice ese texto también. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Usted debe de pensar todo el tiempo de que es ahí donde usted va a pasar la eternidad con Cristo. Por lo tanto, su enfoque no debe de ser tan terrenal, sino que debe de ser más celestial, un enfoque celestial. Como les reitero, eso no significa que usted no puede hacer las cosas que usted debe de hacer en este mundo. Todas las cosas que Dios quiere que haga, usted las debe de hacer, pero debe comprender, esto es temporal, esto es pasajero, todo se va a terminar, todo va a cambiar, todas las cosas van a ser distintas dentro de un tiempo. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo número 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos que tener entonces nuestros ojos puestos en el Señor. Bueno, ese es el punto número 1. El punto número 2 es este. Segundo, la persona que está de camino a la gloria pone sus ojos en las cosas de arriba. En las cosas de arriba. Eso no lo digo yo, lo dice el texto. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, ¿cuáles son las cosas de arriba nuevamente? Número 1, fundamentalmente el reino y la voluntad de Dios. Cuando usted pone su mira en las cosas de arriba, entonces le importa lo que Dios piensa, le importa cuál es la opinión de Dios. Segundo, el cielo y la glorificación. Cuando usted pone su mira en las cosas de arriba, está pensando, un día voy a estar con Cristo. Para la eternidad voy a pasarla con Cristo. Por lo tanto, tengo que prepararme. Tengo que asegurarme que estoy tratando de vivir la vida más agradable que pueda vivir delante de Dios aquí en la tierra, porque esa es una preparación para la vida eterna. Tercero, poner la mira en las cosas de arriba significa que usted se preocupa por la santidad y las cosas que le agradan a Dios. Usted puede hacer lo que quiera basado en la Biblia, pero usted debe comprender de que aunque todas las cosas no son lícitas, no todas convienen. Aunque usted puede decidir qué es lo que va a hacer cada día, la realidad es que usted debería de pensar que si lo que usted está haciendo le agrada a Dios o no le agrada, porque eso es lo que realmente cuenta. ¿Estamos agradándole a Él o no estamos agradándole? Segundo, de acuerdo al texto, tenemos que entender qué significa haber muerto, porque eso dice el texto, poner la mira de cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa haber muerto? Bueno, varias cosas. Número 1, que hemos experimentado un nacimiento espiritual. Es interesante porque cuando nosotros no hemos nacido todavía espiritualmente hablando, tenemos vida física, pero no tenemos vida espiritual. Estamos muertos espiritualmente hablando. Pero cuando venimos al Señor, empezamos a tener vida espiritual. Pero interesantemente, una vez que usted nace espiritualmente, bíblicamente hablando, usted muere también. Muere al viejo hombre. Eso no significa que usted todavía no hace algunas veces cosas que el viejo hombre hacía, pero que desde la perspectiva de Dios, y también debería ser desde la perspectiva suya, usted ya no vive para agradarle a su carne. Ya no vive para darle gusto a su cuerpo, ya no vive para hacer las cosas que al Señor le desagrada. A partir de ese momento, usted empieza a vivir de una manera distinta. Nicodemo era un hombre muy inteligente, muy habilitado, era un hombre muy capaz, era un hombre muy estudiado, probablemente era una persona que tenía una buena posición económica, pero interesantemente él no sabía acerca de la realidad, de la importancia de nacer de nuevo. Cuando él vino a ver a Jesús de noche en el libro de San Juan, capítulo número 3, dice la Biblia específicamente de que él le dijo a Jesús: Señor, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Ese es el versículo número 1 y el versículo número 2. En el versículo número 3, el Señor le respondió y le dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hermanos, una de las cosas que tenemos que comprender es que tenemos que nacer de nuevo. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted nace espiritualmente, interesantemente ese día también debería de morir físicamente hablando. No en el sentido literal de la palabra, pero en el sentido de que ya no le agrado yo a mi carne. O sea, que mi enfoque no es darle gusto a mi carne. No sé si están comprendiendo la idea. Que yo ya no vivo en este mundo con el propósito de darle gusto a mi carne. Usted murió, su viejo hombre todavía está presente, su vieja naturaleza está presente, pero usted ya no le debe nada. Deudores somos, dice la Biblia, no a la carne para que andemos según la carne, porque si andan según la carne van a morir, pero si vivimos según el Espíritu, vamos a vivir. Bueno, y ese es el punto número 2, no vivimos según la carne. Dice Romanos 8, versículo 8 al 10, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Y esta es una buena pregunta, ¿verdad? A manera de aplicación. ¿Conoce o ha conocido usted a alguien que vive según la carne? En otras palabras, que viven para darle gusto a su carne. Bueno, yo creo que todos, como lo vamos a aprender en un minuto, todos hemos estado ahí. Todos hemos vivido antes para darle gusto a nuestra carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y no sé si están leyendo, pero es muy importante leer la Biblia y entender lo que la Biblia nos está diciendo. Y lo que nos está diciendo ese texto es, bíblicamente hablando, ponga atención, bíblicamente hablando, tú estabas muerto espiritualmente. Cuando estabas muerto espiritualmente, tú vivías para darle gusto a tu carne. Okay, entienden esta parte, ¿verdad? Hasta aquí. Cuando Cristo vino a tu corazón, el Espíritu Santo vino a tu corazón, recibiste vida espiritual. Una vez que recibiste vida espiritual, tú ya no debes vivir para darle gusto a la carne. Ahora debes de vivir para traerle gloria a Dios. Eso es lo que Romanos nos está tratando de explicar. Tercero, buscar las cosas de arriba significa que nos presentamos como un sacrificio vivo delante de Dios. Como ya ustedes lo saben, en el Antiguo Testamento había lo que se llamaba transferencia de culpa o transferencia de pecado. Usted traía un cordero, usted traía un macho cabrío, usted ponía la mano sobre ese macho cabrío, sobre ese cordero. E interesantemente, todos los pecados del año, los pecados que usted había cometido en ese año, se transmitían al cordero. Se transmitían al animal que usted había traído como ofrenda. Y entonces usted, a partir de ese momento, quedaba libre de culpa por un año. Hasta que se cumplía el año nuevamente, y entonces usted tenía que traer otro cordero, otro macho cabrío y hacer la transferencia de culpa. Literalmente usted ponía su mano sobre el macho cabrío, sobre el cordero o sobre el animal que usted traía. Y por medio de una oración, ¿verdad?, que el sacerdote hacía, esa transferencia de culpa de todos los pecados del año que usted había cometido, se le transferían al animal. Bueno, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos explica, eso ya no es verdad. O sea, ahora usted no puede venir y simplemente, yo he pecado todo el año y ahora traigo mi vaquita o traigo mi cordero o traigo mi oveja. No, dice el apóstol Pablo, vamos a ir al libro de Romanos rápidamente para que lo entienda bien. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuevamente, ¿recuerdan la historia que les conté de cómo se traía un cordero y que usted transfería la culpa? Dice el apóstol, en ese tiempo, dice el apóstol, las cosas han cambiado. Ahora ya no trae usted ningún cordero. Ahora se presenta usted delante de Dios. Ya no es un cordero muerto, ahora es un cordero vivo. Usted mismo se presenta delante de Dios. Dice el texto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y de lo que está diciendo es, no más ovejas, no más corderos, no más sacrificios. Ahora usted es el sacrificio. Ahora usted es el que se presenta delante de Dios. Pero cuando se presente, dice el apóstol, asegúrese que se presenta bien. Basado en todo lo que Dios ha hecho por mí, dice el apóstol Pablo, os ruego, hermano, pongan atención, por las misericordias de Dios, por todas las veces que Dios debería haberte castigado y no te castigó, debería haberte condenado y no te condenó. Ya no deberías de tener vida tal vez, pero sigues viviendo. Por todas las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, tu cuerpo, en un sacrificio vivo, tiene que ser vivo. Eso es lo primero. El apóstol es muy claro en eso. Preséntate tú como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la manera racional de reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces eso es lo primero. Ya no presenta usted ningún cordero, ahora se presenta usted. Pero hay una segunda parte en ese versículo que me gustaría
que juntos lo viéramos, porque es la segunda parte que es muy importante en este tiempo. Versículo 2. Dice el versículo específicamente, ¿qué dice? ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo. Ok, vale la pena explicarlo por cuestión de que yo estoy convencido que tal vez no todo el mundo lo conoce bien el texto. No os conforméis a este siglo. Cada palabra es importante. La palabra conformarse significa en este texto formar la forma de. Eso significa conformarse. Por ejemplo, para que lo entendamos mejor, si usted toma agua y la pone en una botella, el agua se va a conformar a la forma de la botella. ¿Sí están conmigo? Si usted le echa el agua en una tinaja, ¿qué va a hacer el agua? Se va a conformar a la forma de la tinaja. Entonces, es lo primero. Segundo, y fresca también. Ok, eso es verdad. Entonces, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Ok, este siglo no se refiere al siglo XXI, sino que se refiere a la metodología o la filosofía de pensamiento que existe en ese momento. No os conforméis a este siglo. No, ustedes no tomen la forma de pensamiento filosófico o la manera de ver la vida del momento en que ustedes viven. ¿Sí están conmigo? Eso es lo que el texto está diciendo. No os conforméis a este siglo, sino en vez de conformarte, te tienes que transformar. Tienes que ser un transformer. Tienes que ser una persona que te transformas. En vez de conformarte, transformarte. Esa es la idea. No te conformes, transfórmate. Y dice el texto específicamente, no os conforméis a este siglo, sino, recuerden que sino, ¿verdad? Es una conjunción que significa contradicción. Al contrario significa, transfórmense. Pero ¿por medio de qué nos vamos a transformar? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, la pregunta entonces es, él dice que yo me puedo transformar por medio de la renovación de mi entendimiento, pero ¿cómo yo puedo renovar mi entendimiento? Bueno, yo le voy a decir cómo. Nuestro entendimiento se renueva por medio de meter nueva información. Así es como las cosas pasan. Cuando usted mete nueva información, entonces usted se está renovando, pero a la vez, eso es algo muy importante, tiene que sacar todo lo malo. Esos son los dos pasos importantes en los procesos de renovación mental. Saque lo malo y meta cosas nuevas. Cuando usted está metiendo cosas nuevas en su mente, entonces usted realmente ya va renovándose, ya va transformándose y ya no se va a moldear al pensamiento actual, sino que usted va a pensar como Dios piensa, como Cristo piensa. Y una vez que eso sucede, usted logra la renovación completa. Y una vez que eso ha sucedido, entonces usted entiende cuál es la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros andamos fuera de la voluntad de Dios, es simplemente porque no estamos en un proceso continuo de renovación de nuestra mente. La renovación de nuestra mente nos garantiza la posibilidad de entender la perfecta voluntad de Dios. Mientras andamos siguiendo la corriente de este mundo, porque recuerden, la corriente del mundo es contraria a la manera como Dios piensa, entonces si usted se moldea a esto, no puede entender las cosas de Dios. No puede entender las expectativas que Dios tiene de Dios. Pero cuando a través de la palabra usted se va renovando de tal manera de que comprende cuáles son las cosas que Dios espera de usted, cuáles son las expectativas que Dios tiene de usted, entonces usted no se moldea a la filosofía del mundo, al pensamiento del hombre, a las cosas que tal vez potencialmente y literalmente le desagradan a Dios. Tercero, nuestra permanencia en la fe y glorificación están garantizadas por Cristo. Si ustedes ven nuevamente el versículo que acabamos de ver, Colosenses capítulo 3, versículo número 3, si lo pueden mirar brevemente. En el versículo número
Dice el versículo número 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso dice el texto. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Una de las cosas que la mayoría de las personas siempre tienen dudas es, y es normal, ¿verdad? Yo creo que todos pasamos por eso, es si le preguntan a usted, si tú mueres hoy, ¿a dónde vas a ir? Una vez le pregunté a una persona que era de México y le dije, ¿y si tú mueres hoy, a dónde vas a ir? Probablemente a México, me dijo. Amén, porque era de México. Y lo que él estaba diciendo, ¿verdad? De que probablemente lo iban a mandar a su cadáver a México, cuando yo le pregunté. Pero obviamente esa no es la pregunta real que yo estaba tratando de resolver, es ¿a dónde va a pasar la eternidad si mueres hoy? Si eso es algo que tenemos que responder mientras estamos vivos. ¿A dónde vamos a pasar la eternidad si mueres hoy? Entonces, muchas personas cuando apenas son nuevos creyentes siempre tienen dudas con relación a la salvación. Y le preguntan, ¿y si tú mueres hoy, a dónde vas? Algunos dicen, no, pues depende. ¿Depende de qué? Depende de cómo me esté portando hoy. Y obviamente, ¿verdad? Lo que demuestra la persona que responde de esa manera es que no entiende cómo es que funciona el proceso salvífico. O sea, no entiende cómo es que el Señor lleva a cabo la salvación de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué yo personalmente, aunque al principio igual, yo recuerdo una vez llegó, creo que un predicador bautista, yo acababa de hacer profesión de fe en el año 1989, llegó un predicador bautista a golpearme en la puerta y me saludó muy amablemente y después me hizo la pregunta, ¿verdad? Y si mueres hoy, ¿a dónde vas a ir? Obviamente que él lo que estaba preguntando era, o sea, si tú mueres hoy, desde un punto de vista bíblico, ¿a dónde crees que vas a pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Esa es la pregunta. O sea, eso es lo que significa realmente cuando te preguntan ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿O en el cielo o en el infierno? Y yo le dije, para ser sincero, no sé, no sé. Acababa de ser creyente en el año 1989, pero a través del tiempo uno se da cuenta cómo es que funciona el proceso salvífico o cómo es que Dios logra la salvación de los seres humanos de manera individual y cómo Dios la logra. Bueno, número uno, Dios es el que planificó la salvación. O sea, la idea de salvarnos no es algo que nosotros produjimos. Dios lo creó. Dios dijo, vamos a salvar a ciertas personas. Entonces, número uno, la idea de la salvación nació en la mente de Dios. Número dos, el plan de la salvación nació en la mente de Dios. ¿No han leído el texto donde dice la Biblia que Jesús es el autor y el consumador de la fe? ¿Sí lo han leído? Dice la Biblia que Jesús es el autor, A-U-T-O-R. No actor, pero el autor, A-U-T-O-R. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. ¿Por qué Jesucristo es el autor? Porque Él la pensó, Él lo inventó. Con el Padre y con el Espíritu Santo, ellos decidieron, vamos a salvar a ciertas personas. No a todos, hermanos, porque tampoco podemos enseñar cosas que no son ciertas. La salvación no es para todo el mundo, la salvación es para los que creen. Los que no creen, pues esa es decisión de Dios, que no crean, pero lamentablemente van a ir al infierno. Pero regresando a la manera como funciona el proceso salvífico, el que lo originó fue Dios. El que tiene la autoría es Dios. El que lo llevó a cabo es Jesucristo. Número 4, todo lo que era necesario hacer para que nosotros seamos salvos, ya Cristo lo hizo. Por eso es que nosotros podemos decir con toda seguridad que tenemos completa seguridad de salvación. Ahora bien, hay lamentablemente algunas personas, y yo pienso que ese es un problema real, de que tal vez todavía no tienen una verdadera conversión. Hay personas que ellos pudieran decir que sí son creyentes, pero nos damos cuenta basado en la realidad de su conducta que no lo son. Y la razón,
por la cual ellos no han sido realmente convertidos es porque no tomaron una decisión verdadera de fe. Cuando usted no entiende el proceso salvífico y cuando usted no comprende cómo es que usted puede ser salvo, usted simplemente muchas veces piensa, no, si yo hago esto voy a ser salvo. No, pero tienes que entender ciertas cosas. La salvación es el producto de haber entendido lo que Cristo hizo por mí. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo por mí? Él murió por mí en la cruz. Él pagó el precio de mi pecado. Él me declaró justo delante de los ojos de Dios. Entonces, si yo he creído genuinamente en lo que Cristo hizo por mí en la cruz, entonces yo soy salvo. Y mi salvación está garantizada y no hay ningún problema. Pero cuando usted tiene dudas, cuando usted tiene ambivalencia con relación a la comprensión de lo que Cristo ha hecho por usted, es ahí, ¿verdad?, donde usted probablemente tal vez todavía no es salvo, pero la salvación está garantizada, la salvación está asegurada y la glorificación está prometida. Todo el que ha creído en Cristo genuinamente va a tener el privilegio de poder recibir la corona de gloria. Esa es una verdad bíblica. Si usted quiere entender mejor cómo es que funciona el proceso salvífico y cómo usted puede estar convencido de que su fe es genuina y que su conversión es genuina, venga este viernes a la iglesia a las 7 de la noche. Vamos a estar hablando de cómo usted puede asegurarse de que su conversión es verdaderamente genuina. Para que usted sepa que realmente es salvo y que usted pueda tener seguridad de salvación, que es la próxima clase que vamos a ver, porque podemos estar seguros de nuestra salvación. Tercero y último, la persona que va de camino a la gloria está apercibida de la inminente segunda venida de Cristo. Inminente significa que es pronto. Versículo número 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos, número 1. Cristo puede venir en cualquier momento o usted podría partir a su presencia en cualquier momento. Las dos cosas son verdad. Cristo puede venir en cualquier momento o usted puede partir a su presencia en cualquier momento. Nadie sabe cuándo va a partir de este mundo. Algunos de nosotros pareciera que sabemos, pero realmente no, nadie sabe. Entonces, usted debe estar completamente apercibido de que ya sea que Cristo regrese o que yo parta, yo tengo que estar preparado. El apóstol Pablo, mejor dicho el apóstol Pedro, nos dice, el Señor no retarda su promesa, segunda de Pedro capítulo 3, versículo número 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, una de las razones por las cuales el apóstol Pedro explica que el Señor no ha regresado todavía es porque no se ha completado el número de los escogidos, de las personas que van a ser salvas. Y el Señor es paciente. Él tiene un número específico. ¿Cuántos van a ser? Yo no sé. ¿Cuántas personas van a ser salvas? Yo no sé. Aprendí de que ahora ya hay 8 mil millones de personas en este mundo. ¿Is that right? That's what I heard. ¿Dónde está Pablo cuando lo necesito? 8 mil millones de personas. Ya hay. ¿Cuántas de esas 8 mil millones de personas van a ser salvas? Y recuerden, obviamente cada día hay más gente, cada día es más gente. Entonces, el Señor está esperando hasta que se complete el número de los salvos. Y cuando Él decida, ya no más, entonces en ese momento Él va a aparecer. Pero como les reitero, algunas personas dicen, no, pero si eso se escribió, pastor, eso se escribió hace más de 2000 años. Y eso es verdad. Bueno, no hace más de 2000 años, un poco menos, pero aunque sean 1900 años, eso es bastante y Cristo no ha regresado. Pero como les reitero, muéstreme usted una persona que tenga 150 años en este tiempo. Una sola. No hay, ya todos murieron. Y déjeme decirle algo, déjeme darle una revelación, usted también va a morir. Sí, y yo también voy a morir, aunque no quiera. Todos vamos a morir, dice la Biblia, porque está escrito que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio.
Y yo sé que alguna persona dice, no, no hay ningún problema. Mira, si tú mueres, lo único que tienes que hacer es hablar con tus familiares y que ellos te hagan misas. Y que te hagan un novenario. ¿Se acuerdan de los novenarios? En realidad yo creo que si yo hubiera seguido siendo católico, probablemente yo haría novenarios. O sea, porque cobran las personas que lo hacen, porque me los aprendí muy bien. Todavía me los sé, los novenarios, cómo hacerlos. Pero cuando uno lo analiza, honestamente es tan ridículo, tan repetitivo. Tal vez algunos de ustedes ni siquiera saben de lo que estoy hablando, pero básicamente es un sistema de oración. Bueno, en realidad no le llaman oración, le llaman rezos, es un sistema de rezos. Pero usted comienza con una cosa y las personas les responden con algo. Por ejemplo, bueno, mejor no lo hacemos porque van a decir que estamos rezando en la iglesia, pero es un sistema bien sin sentido, porque simplemente son repeticiones que no tienen mucho sentido realmente. Es con un rosario y usted dice tantos Padre Nuestro, tanta Ave María, tanto Dios te salve María. Y de esa manera, ponga atención, es lo más ridículo, porque de esa manera, a través de esos novenarios, y después tienen que hacerle misa de mes, misa de 3 meses, misa de 6 meses, misa de 9 meses, misa de 1 año, y después cada año. Y de esa manera, lo que se logra con todo esto, ¿verdad? Este esfuerzo espiritual, es que la persona salga rápido del purgatorio. Eso es todo lo que se logra. O sea, la persona puede salir rápido del purgatorio. Interesantemente, hermanos, lo que les interesa la historia, cuando se estaba construyendo la Catedral de San Pedro en Roma, había una manera rápida de que la persona podía salir rápido del purgatorio, y es si usted daba una buena lana, si usted soltaba una buena plata. Entonces en realidad, la persona que andaba recolectando las indulgencias eran unas alcancías, y él decía, en cuanto a las monedas, obviamente tenían que ser monedas de oro, monedas de plata, pero en cuanto las monedas caigan en la alcancía y se oiga el ruido de la moneda, el alma del finado brinca del purgatorio. Ese era el eslogan que tenían. Entonces, obviamente, ¿verdad? Así fue como construyeron esa catedral tan linda, ese edificio tan lindo ahí en Roma, porque mucha gente, ¿no? Tantas personas que han creído en el purgatorio a través del tiempo, y si el alma del finado, porque recuerden, interesantemente para los que no entienden el purgatorio es un dogma de la Iglesia Católica, mediante la cual las personas que mueren, aunque hayan creído en Cristo, todavía tienen que pasar por el purgatorio, porque el purgatorio específicamente se refiere a purgar. Purgar es limpiar o depurar. Eso significa que la persona que muere todavía no está completamente limpia de todos sus pecados, pasa por ese proceso que se llama purgatorio, y es así como realmente puede tener la oportunidad de heredar la vida eterna, la gloria o el cielo. De esa manera. Pero primero tienes que pasar por el purgatorio. Por eso el purgatorio es un lugar que no es el infierno, pero tampoco es el cielo. Y es un lugar donde tú sufres un poquito o sufres bastante, dependiendo de lo malo que hayas hecho aquí en la tierra. Bueno, el problema del purgatorio es que completamente destruye la obra de Cristo. Completamente la destruye. Porque si el purgatorio fuera verdad, entonces la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, la muerte vicaria de Cristo, no tiene ningún sentido. Para nada. Porque aunque Cristo murió, aunque Cristo me declaró justo, aunque Cristo me santificó, aunque Cristo me llamó, aunque Cristo me predestinó, y aunque Cristo me dio la oportunidad de tener una relación con Él, cuando yo muera voy al purgatorio. Bueno, yo no, ¿verdad? Honestamente, cuando yo muera yo no voy a ir a ningún purgatorio. No se preocupe por hacer novenario, no se preocupe por misa de mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año, no se preocupe por nada de eso. Porque yo no voy a ningún purgatorio. Yo paso de aquí, de la tierra al cielo. No paso por ningún purgatorio. Y bíblicamente hablando también es verdad para todas las personas que genuinamente han creído en Cristo.
Entonces tenemos que entender que Cristo puede venir en cualquier momento o usted podría partir a su presencia en cualquier momento. Debemos siempre estar aguardando su venida. Hermanos, ¿cuántos aguardan la venida del Señor? Honestamente. O sea, ¿cuántos están? Señor, ¿cuándo vas a regresar? Ahora, recuerden, porque siempre me gusta calificar lo que digo. O sea, yo no soy de las personas que dicen, ay Señor, ya no aguanto más este mundo, yo quiero que tú vengas ya. Honestamente no, yo nunca digo eso. ¿Sí? O sea, porque la realidad es de que cuando usted analiza todas las cosas que enfrenta en este mundo, exceptuando que usted, verdad, sea una persona fatalista, en este mundo no padecemos tanto, por lo menos no aquí. No la pasamos tan mal. No obstante, ponga atención a la advertencia que el Señor nos da. Lucas capítulo número 12, versículo número 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Qué significa estar vigilante? Bueno, lo que significa verdaderamente estar vigilante es de que usted no se deja consumir por este mundo. No se deja controlar por este mundo. Siempre está pensando, ¿cómo puedo servirle al Señor? ¿Cómo puedo agradarle al Señor? ¿Cómo puedo extender el reino de Dios? ¿Cómo puedo compartir el evangelio a alguien? ¿Cómo puedo ser un multiplicador de la gracia? ¿Cómo puedo contribuir para que el reino de Dios se extienda? Es el principio de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas os serán añadidas. Hermanos, todos los que genuinamente hemos creído en Cristo vamos a ser glorificados. La glorificación es la consumación del proceso salvífico. Déjenme explicarle rápidamente en un minuto cómo es que funciona. Hace ya, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, Dios eligió quienes serán salvos. Ok, y tengo que ser cierto con lo que digo bíblicamente hablando. No todas las personas van a ser salvas. Lo voy a repetir. No todas las personas van a ser salvas. Bíblicamente hablando, Dios escogió a algunos para ser salvos y que vayan al cielo, y a otros escogió para que vayan a la condenación eterna. Esa es la doctrina de la predestinación y la elección. Pero Dios te predestinó, para usted que es creyente. Dios te predestinó, número 1. Dios te eligió, número 2. Dios te llamó, número 3. Dios te santificó, número 4. Y Dios te glorificó. Delante de los ojos de Dios, todo eso ya pasó. O sea, no es de que ahí vamos a ver si a este lo glorificamos. No, de acuerdo a los ojos de Dios, Él ya te glorificó. Porque miren, hermano, lo que pasa es que, y eso es algo que tenemos que comprender, muchos de nosotros no comprendemos, lamentablemente, con relación a Dios, de que Dios mira todas las cosas a la vez. O sea, Dios te vio desde antes que tú nacieras, cuando tú estabas naciendo. Dios te vio desde antes que tú nacieras, cuando tenías 15 años. Dios te vio desde antes que tú nacieras, cuando tenías 50 años. Dios te vio cuando tenías 75. Dios ya te vio glorificado. O sea, delante de los ojos de Dios, ya todas las cosas son verdad. Y cuando Dios nos dice de que nosotros vamos a ser glorificados, nos lo dice simplemente para que nosotros podamos entender que es un evento futuro para nosotros, pero no de la perspectiva de Dios. Dios ve todas las cosas a la vez. Eso significa que desde antes de la fundación del mundo ya te vio y ya te miró en el cielo, gozando de la plenitud de Dios. Así es como Dios nos ve. Así es como Dios ve todas las cosas. Por eso cuando estamos pasando por alguna crisis, algún problema, alguna realidad de los problemas de la vida, debemos comprender de que Dios ya miró todo. Dios ya miró toda la película. Toda la película de tu vida Dios la vio ya. Y por eso es que tú puedes confiar en Él.
Porque tú solamente miras un capítulo hoy, un capítulo mañana, el próximo capítulo, pero no lo has visto todo. Y el Señor ya lo vio todo, ya sabe cuándo comenzó y cuándo terminó, y ya sabe cómo va a terminar. Por eso es que podemos tener plena confianza en Él. El privilegio de heredar la gloria eterna ha sido logrado y garantizado por Cristo. Todo lo que se necesitaba hacer para que nosotros heredáramos la vida eterna en el cielo ya ha sido alcanzado por Cristo. Todas las personas que han establecido una relación personal de salvación con Cristo, heredaremos la gloria eterna. Las personas que profesan ser cristianos deben mostrar evidencia de que van de camino al cielo. La primera evidencia que muestra la persona que heredará la gloria eterna es que busca las cosas de arriba. Tienen un enfoque celestial. Esto significa que su enfoque y énfasis en esta vida no está simplemente en las cosas que este mundo ofrece, sino que entienden que van de paso por este mundo, de camino al cielo. La segunda evidencia que muestra la persona que heredará la gloria eterna es que pone sus ojos en las cosas de arriba. En otras palabras, no se deja distraer demasiado por las cosas que este mundo ofrece. Y por último, la persona que va de camino a la gloria entiende que Cristo puede regresar en cualquier momento. Por lo tanto, se prepara todo el tiempo para que cuando Cristo regrese lo encuentre invirtiendo su tiempo, sus recursos y todo lo que ha recibido de Dios, orientado a engrandecer el reino de Dios. Hermanos, tenemos que vivir de tal manera que creemos genuinamente de que Cristo puede regresar hoy. Y si Cristo va a regresar hoy, yo quiero que me encuentre viviendo una vida que le agrada, expandiendo su reino, sirviéndole con alegría, alcanzando a más personas que vengan al conocimiento de la verdad y viviendo un estilo de vida que cada vez es más congruente con las características que Jesús exhibía mientras Él vivió en este mundo. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 21, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía, ponga atención, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces estamos esperando que del cielo aparezca Cristo en cualquier momento y como dice 1 Corintios 15, viene a glorificarnos. A las personas que ya han fallecido, son los primeros que van a resucitar, dice la Biblia, van a recibir un cuerpo celestial, pero nosotros si todavía estamos vivos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, vamos a recibir un cuerpo glorificado y así vamos a estar para siempre con el Señor. Y a eso se le llama la doctrina de la glorificación, que es el último elemento que la Biblia menciona con relación al proceso salvífico. Dios nos predestina, Dios nos elige, Dios nos llama, Dios nos santifica, Dios nos transforma, Dios nos renueva, Dios nos glorifica. Él es el que completa toda la obra. Como dice Santiago, el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, en este momento. Gracias Dios te damos porque podemos tener completa seguridad con relación a lo que tú has hecho por nosotros y a lo que tú eres capaz de hacer. Te pedimos en este día de que nuestras convicciones siempre sean congruentes o de acuerdo con las cosas que tú esperas de nosotros, el estilo de vida, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar. Que todo pueda traerte gloria y honra a ti y que podamos servirte, Señor, cada día con más integridad y con más entrega, que podamos ser instrumentos en tus manos que te traigamos gloria y honra. En el nombre de Jesús. Amén.